Estamos en matemática y necesitamos planificar en la virtualidad, fundamentalmente en el nivel superior, y entonces vamos con algunos puntos para pensar en una guía de estudio o guía didáctica. Pero, ¿qué es una guía de estudio? Esa guía de estudio, también llamada guía didáctica, es un documento que va a orientar al estudiante sobre los materiales y recursos didácticos de una materia. No lo tenemos que pensar como que es un documento extra que no va a ser de utilidad, sino casualmente tiene la finalidad de que se convierta en un verdadero apoyo para este estudiante, para su aprendizaje, porque lo que le va a permitir es trabajar de manera autónoma en la virtualidad. Veamos cada una de sus partes y uno puede agregar más o colocar menos, pero esta es solo una orientación, algunos puntos de partida. Iniciaríamos con el nombre de una de las unidades. Hay que hacer una distinción que la guía de estudio no es el programa. Entonces haríamos un breve texto de presentación de la unidad, como por ejemplo en este caso. Decimos unidad número 1, que es estadística descriptiva y medidas numéricas. Situamos básicamente al estudiante de qué es la estadística descriptiva, qué es lo que hace y qué vamos a hacer en esta unidad didáctica. En este caso decimos, bueno, lo que se van a introducir son algunas técnicas descriptivas básicas, como la construcción de tablas, de frecuencias, la elaboración de gráficas, las principales medidas descriptivas de centralización, dispersión y forma. Lo contamos. Básicamente esto es lo que uno suele decir cuando inicia en la presencialidad y le contamos a los estudiantes. Pero esto no es todo. Es necesario mirar los tiempos. ¿Cuántas horas por semana tiene asignada esta materia o este espacio curricular? Supongamos que son 6 horas reloj por semana. ¿Cuánto tiempo se le va a dedicar a esta unidad? Supongamos que son 3 semanas. Pero esto no es lo único que tiene que tener esa guía de estudio, ni es la riqueza en sí, sino que va a orientar al estudiante en cómo va a usar los recursos y cómo los va a administrar. Entonces vamos con algunas preguntas que uno las deja en esa guía y las vamos completando. Por ejemplo, ¿qué leer? Y acá hacemos distinción entre una lectura que sea obligatoria y que va a ser complementaria. Esto es difícil a veces para los profesores porque consideramos que muchos textos son buenos para una determinada unidad. Y acá este llamado de atención, la cantidad de páginas que hacemos que un estudiante vaya a leer. Y esto nos lleva a reflexionar. Tienen 3 semanas. ¿Cuánto van a leer? Decidamos qué es lo obligatorio. ¿Qué textos sí o sí deberían estar leyendo? ¿Qué cantidad de páginas? Como para que el estudiante también se oriente y cómo va a administrar esos tiempos en esa guía de estudio. Supongamos que tomamos un módulo propio, porque a lo mejor hemos generado material didáctico y decimos, bueno, este texto tiene 18 páginas en total. Sigamos avanzando en puntos de esta guía de estudio. Nos vamos a preguntar qué ver y así lo vamos a colocar en nuestra guía de estudio. Y acá vamos a tener videos que podemos extraer de la red, videos que hemos realizado nosotros y podemos hacer una distinción entre obligatorios y complementarios. Sería aconsejable colocar cuál es el nombre, de qué temática va a trabajar, cuál es la dirección URL del video y el tiempo. De nuevo, el tiempo nos sirve para que se oriente el estudiante cuánto tiempo tiene que estar destinando a la materia y a nosotros para darnos cuenta si es razonable. Muchas veces nos gustó un video, pero a lo mejor son 2 horas de alguien que está explicando un tema y nos tenemos que poner a pensar, ¿lo va a ver el estudiante esas 2 horas? Entonces, hay veces tengo que estar buscando en la era del TikTok, donde todo es breve, con muy poca información. Hoy hay formas de buscar videos, sabemos cuáles, tenemos algunos criterios para darnos cuenta cuáles son videos buenos o recomendados para una determinada temática, y entonces aparecerían más o menos con este formato. Tenemos una descripción, una dirección URL y tiempos, 10 minutos, 9 minutos, 7 minutos, porque uno puede ver cada uno de estos videos que pueden llegar a ser cortos, que están discriminando los distintos temas y no un único video que a lo mejor contiene todos los temas, que es difícil que uno de manera corrida vaya a ver todos ellos. Avanzamos. Nos vamos a preguntar ahora qué hacer. Y en ese qué hacer vamos a discriminar en el tipo de actividad que puede ser una clase, el trabajo práctico, foro, cuestionarios, autoevaluación, los parciales. Tendremos que discriminar el carácter. ¿Lo vamos a pensar que es optativo, es actividad, es obligatoria?
lo pueden hacer de manera individual o grupal y alguna consigna o descripción que oriente al estudiante. Pensemos que la guía de estudio tiene que ayudar al estudiante para que sea más o menos autónomo dentro de la virtualidad, más allá que pueda tener encuentros presenciales o trabajar en las clases sincrónicas o en los foros. Y entonces en ese qué hacer, ahora lo empezamos a discriminar. Podríamos pensar las clases sincrónicas. ¿Dónde van a ser las clases sincrónicas? ¿Qué vamos a estar usando? Meet, vamos a estar usando Zoom, Collaborate, o sea, ¿qué vamos a estar usando? ¿Cuándo van a ser esas clases sincrónicas? El ejemplo aquí dice miércoles de 18 a 20. ¿Es obligatoria? Si es obligatoria significa que le voy a estar tomando asistencia y que eso va a repercutir o porque me lo exige la institución o porque nosotros lo estamos exigiendo y de alguna manera voy a tomar esa asistencia. Si no voy a estar tomando la asistencia y da lo mismo, entonces no puedo decirle que es obligatoria y tendré que colocar que es optativa. Y le colocamos cuál es el enlace de conexión. Avancemos. Dentro de esta unidad, piensen que lo vamos a hacer de cada una de las unidades, tenemos un trabajo práctico número 1. ¿Cuántos problemas hay que realizar? ¿Es optativo? Hay veces decimos, no, no es optativo, es obligatorio. Bueno, pero si lo ponemos obligatorio, quiere decir que el estudiante lo tiene que presentar a ese trabajo práctico. Y si decimos, no, no lo tiene que presentar, bueno, entonces no es obligatorio, sino que pasa a ser optativo. Y lo puede resolver de manera individual o grupal y le indicamos cuánto tiempo. Esto es 3 semanas, lo que tiene la unidad. Acá viene la cuestión difícil, porque tendemos a dar mucha cantidad de ejercicios y ahora podemos discriminar estos ejercicios. Decir, bueno, mira, estos ejercicios sí o sí son necesarios y ahora vemos ejercicios o actividades que tengan un potencial matemático alto, que tengan una actividad matemática rica y podemos dejar otros que sean complementarios. Eso también lo podemos hacer. Nos orienta también en el modo en que planificamos nuestra asignatura. Si miramos, podríamos estar, si nuestra materia va a tener 3 semanas, por ejemplo, de duración, podríamos hacer una distinción. ¿Qué problemas serían recomendables hacer en la primera semana? ¿Cuáles en la segunda? ¿Cuáles en la tercera? Porque esto orienta al estudiante en cómo administrar sus tiempos. Si el trabajo práctico, en lugar de hacerlo de manera individual, queremos que se convierta obligatorio, podríamos cambiar las condiciones. Decimos, estos 12 problemas tienen un carácter obligatorio, hay que hacerlos de manera individual, pero van a trabajar en un Google Drive, donde vamos a ver la participación de los estudiantes. Tienen 3 semanas para participar y tenemos que indicar cuáles son esos criterios de participación. Por ejemplo, los criterios de participación podrían ser que hay que incluir respuestas a los problemas del práctico, pero a lo mejor cuando yo quiero participar ya se incluyeron las respuestas a todos los ejercicios del práctico. Bueno, puedo complementar la información que brindó otra persona, o si no, puedo refutar la resolución que hizo otra persona. Si le damos un carácter de obligatorio, entonces vamos a tener que decir cuáles son los criterios de evaluación. En este caso, bueno, aplicar adecuadamente medidas de localización y variabilidad a conjuntos de datos, interpretar información estadística que proviene de fuentes de datos. Continuamos entonces dentro del qué hacer. Dentro del qué hacer también podemos determinar que va a estar el foro de consultas, el cual es optativo y decimos de qué va a trabajar o de qué va a tratar ese foro de consultas, en este caso, preguntas o dudas sobre la unidad número 1, sobre el cursado, sobre parciales u otras consideraciones. Podemos tener también un foro de debate, que le podemos dar el carácter de obligatorio o no, y decimos de qué va a tratar ese foro de debate. En este caso decimos, bueno, van a ser preguntas de índole teórico sobre la unidad número 1. Si decimos que es obligatorio, quiere decir que va a ser evaluado ese foro y tendremos que colocar algunos criterios de evaluación. Si no, solamente le damos el carácter de optativo. Y otra vez decimos, ¿durante cuánto tiempo vas a poder participar de este foro? ¿O hasta qué fecha máxima? Podemos decir, son 3 semanas o límite de participación hasta tal fecha, porque está orientando al estudiante, si tiene esta guía unidad a unidad, cómo se desarrolla la planificación que nosotros hemos pensado para este espacio curricular. Y si lo miramos, también nos sirve a nosotros para organizarnos en la virtualidad, determinar cuáles son los contenidos que son prioritarios, hacer un recorte de la cantidad de ejercicios, determinar cuál es el material indispensable que vaya a leer el estudiante.
Puede o no tener una autoevaluación, o podrían ser los parciales. En este caso decimos, bueno, va a ser una evaluación, que a lo mejor son estas evaluaciones de corrección automática. Le vamos a decir que es optativa y que tiene la resolución de 5 problemas, por ejemplo, y tienen durante 3 semanas que lo pueden realizar. Finalmente le vamos a presentar un cronograma y ahora es el gusto de cada uno como lo quiere presentar. Podemos presentar un tipo planilla donde aparecen todos los días, desde que comenzó la materia hasta que terminó, discriminamos en colores dónde va a estar ubicada la unidad número 1, 2, la 3, la 4, la 5 y fijamos algunas fechas que son importantes, como los parciales, las clases sincrónicas, algo en particular. O podríamos elegir otro esquema más lineal, donde vamos colocando fecha a fecha con algunos eventos que son importantes. Esto queda a criterio de cada uno de los profesores. Y al final, cuando así lo hicimos de cada una de todas las unidades, nos quedó nuestra guía de estudio, pero ahora dará lugar a revisar esa planificación. ¿Qué es esa planificación de esa guía de estudios? Miraremos cuál es todo el material que les dimos a leer, cuál es el tiempo total que tuvieron de ver estos videos, la cantidad de tareas, y básicamente es centrarnos en el tiempo y pensar que el estudiante tiene otras materias para cursar. Entonces, tenemos que apelar a que pueda ser factible el cursado de nuestra materia y no que los desborde. O podemos darnos cuenta que a lo mejor una de las unidades didácticas nos quedó con mucho material de lectura, con mucha cantidad de actividades. Entonces, eso nos lleva a revisar cómo podemos mejorar esto, o si no lo podemos mejorar, entonces advertir a nuestros estudiantes que hay un determinado a un momento de la planificación de nuestro desarrollo de una materia donde se va a requerir mucho más tiempo, y la idea de tiempo nos da lugar a decir, es factible con todo lo que estamos dando cuando miremos los tiempos de participaciones de las clases sincrónicas, de lectura de material que les asignamos un tiempo, de realizar las actividades. ¿Cuánto me suma eso por semana? ¿Lo puedo llevar a realizar? Bien. Seguramente uno puede agregarle algunos otros elementos, pero básicamente estos son algunos puntos para tener en cuenta en esta guía de estudio que con certeza va a servir a nuestros estudiantes y a nosotros para revisar nuestra propia práctica y desarrollo en la virtualidad. Éxitos en su realización. Muchas gracias por la atención.